Bueno, quietito. Muy bien. Vamos a ver hasta dónde llega esto para no pasarme de largo. Tengo el tope acá y tengo el tope ahí. Muy bien. Bueno, esto es lo que estábamos viendo en el video anterior. Déjenme monitorear que ande bien. Me conseguí un fibrón para que se vea un poco mejor ahora. En uno de los videos de antes les dije que iba a usar los ejemplos de Xavi Urquijo y Guibur, pero voy a usar otros ejemplos. Mejor, si este ejemplo ya lo vieron, es de Xavi Urquijo y Guibur. Y después volvemos sobre esos ejemplos. Pero vamos a empezar ahora con un ejemplo nuevo. Y unos cuantos ejemplos, algunos ejemplos más, para que terminen de entender bien este asuntillo. Espero que este fibrón no manche demasiado, vamos a probar por lo menos. Bueno, entonces vamos a pensar en algún ejemplo como el siguiente. Todos los argentinos son americanos. Juan es argentino, siempre me olvido poner el punto. Por lo tanto, Juan es americano. Muy bien. Esto es un nuevo razonamiento que también tiene dos premisas. Digamos, en los videos de hoy voy a usar razonamientos de dos premisas, aunque como les dije en el video anterior, un razonamiento puede tener una premisa, dos premisas, 1000 premisas, y siempre una conclusión. Bueno, entonces, tengo este nuevo razonamiento acá que tiene dos proposiciones como las dos premisas y la conclusión. Voy a poner los puntitos esos que dije. Es decir, por lo tanto, aunque no hacen falta, porque la raya ya lo indica, la conclusión que es Juan es americano. Es la tercera proposición. Entonces, como les dije, esto es un razonamiento, esto es un argumento. Muy bien. La idea, como les explicaba recién, es que yo hago esta afirmación, afirmo lo que dice la conclusión, sobre la base, es decir, fundamentando, es decir, argumentando, de allí el nombre, con las premisas. Es decir, si alguien me discute, ¿por qué decís Juan es americano? Bueno, porque todos los argentinos son americanos, y eso lo sabés, y sabés que Juan es argentino, así que Juan es americano. Es decir, la idea que hay acá es que si alguien acepta que las premisas son verdaderas, no puede dejar de aceptar que la conclusión sea verdadera. Esa es la idea. Ahora, los argumentos pueden ser correctos o incorrectos. Por ejemplo, si yo digo, a ver, ¿qué puedo decir?
todos los autos son metálicos. Todos los aviones jet son metálicos. Ustedes saben que llegó a haber aviones de otros materiales, incluso de madera, pero los jet, nunca se construyó un jet, un avión a chorro, que no sea metálico. Bueno, por lo tanto, todos los autos son jets. Bueno, no hay que ser muy vivo para darse cuenta de que este razonamiento no puede estar bien. Simplemente nomás con que ver que lo de arriba es cierto y lo de abajo no. Entonces, no me puede dar ningún fundamento para esta conclusión, estas premisas, ¿sí? Y eso es lo que lo diferencia de esto. Entonces, esto es simplemente para ver la diferencia entre un razonamiento correcto y un razonamiento incorrecto. Pero ahora, en lo que sigue, vamos a dejar de lado los incorrectos y vamos a centrarnos un poquito en los correctos. Después volvemos a los incorrectos porque, claro, la gracia, como van a ver, es distinguir los correctos de los incorrectos. Muy bien, entonces tenemos ese razonamiento. Todos los argentinos son americanos, Juan es argentino y Juan es americano, que es correcto. Vamos a agregar, o vamos a preguntar, ¿qué es correcto? Lo dije yo, perdón. Vamos a ver. Digo, ese razonamiento, ¿es correcto o no es correcto? Les adelanté la respuesta. Sí es correcto. Bueno, pero ¿qué quiere decir que el razonamiento es correcto? El razonamiento es correcto quiere decir que las premisas constituyen un buen fundamento para afirmar la conclusión. Esa es una primera aproximación, una primera manera de decirlo. Pero no es suficiente con decir eso. La idea, en realidad, y es un poco... Hay que tener cuidado, es un poco difícil, no, es muy sutil, no difícil, entender qué quiere decir que es correcto. La idea es la siguiente, que un razonamiento es correcto, ahora no sé si no lo dije en el anterior video esto, pero no importa, lo repito, si en el caso de que alguien acepte como verdaderas las premisas, no puede rechazar la conclusión. Es decir, nadie puede, salvo que no le funcione la cabeza, aceptar que todos los argentinos son americanos y que Juan es argentino y rechazar que Juan es americano. Entonces, si yo les pregunto si es correcto o no es correcto, algunos de ustedes estarán tentados de decir enseguida, pero bueno, claro que es correcto ese razonamiento, eso sí es todo verdadero. Y eso no tiene nada que ver, porque que sea todo verdadero, es decir, que cada una de las proposiciones, que las tres proposiciones sean verdaderas, no tiene nada que ver con si el razonamiento es correcto o no es correcto. Porque si yo escribo este otro razonamiento, lo voy a escribir acá. Yo escribo este otro razonamiento, por ejemplo, Juan no, alguien que sepamos quién es. Que ustedes sepan quién es. Maradona es un jugador de fútbol. ¿Sí?
Madonna es una cantante, ¿sí? Ya no sé si ustedes la conocen a Madonna, no sé qué ejemplos ponerle. Pero bueno, Madonna es una cantante, pueden creerme, ¿no? Por lo tanto, Buenos Aires, abreviarlo así, es la capital de Argentina. Acá, la primera proposición, que es Maradona es un jugador de fútbol, es verdadera. La segunda proposición, que es que Madonna es una cantante, también es verdadera. Y la conclusión, la tercera proposición, la conclusión, que dice que Buenos Aires es la capital de Argentina, también es verdadera. Entonces, esto es un razonamiento válido, correcto, ¿es un razonamiento correcto? ¿Es un argumento correcto? Entonces, si alguien me dice sí, porque es todo verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero, o sea que, ¿sí? Mal. Esto es un razonamiento incorrecto, ¿sí? No importa si no entienden por qué es incorrecto, ¿sí? Lo que quiero es que desde el primer momento se graben en la cabeza que no tiene nada que ver si las proposiciones que forman el razonamiento sean verdaderas o no para que el razonamiento sea correcto. Es decir, no tiene nada que ver, no. Alguna relación entre la verdad y falsedad de los componentes y la corrección hay. Pero es una conexión muy puntual para una cosa muy concreta, ¿eh? Pero en términos generales a esta altura podemos decir, pero no tiene nada que ver, o sea, vamos a tener argumentos, ¿sí? Que tengan todas proposiciones verdaderas y sean incorrectos, todas proposiciones verdaderas también, pero que sean correctos, e incluso como vamos a ver más adelante, que ya se los adelantó Echave Urquijo y Urk, van a ver que tienen argumentos que tienen todas proposiciones falsas y sin embargo son correctos, ¿sí? Pero ya iremos a eso. La única razón por la cual les di este ejemplo es que no piensen que quiere decir, como razonamiento sea correcto, que cada una de las cosas que dice sea verdadera. No, no es eso, sáquenselo de la cabeza. Sáquenselo de la cabeza ya. Soy muy insistente con esto porque se lo meten en la cabeza de entrada y después no hay quien se los arranque de la cabeza, ¿sí? Entonces, que les quede claro eso. Bueno, vamos a volver a los razonamientos correctos. Olvidamos de los incorrectos, después volvemos. Tenemos ese razonamiento correcto. Bueno, entonces supónganse que yo les pregunto si este razonamiento es correcto, si este argumento es correcto, y me dicen sí o ¿por qué? Y me dicen porque las tres cosas que dije son verdaderas. Nada, mal ahí, no es por eso. Porque ustedes saben que son verdaderas, ¿sí? Pero podrían no saberlo. ¿Y qué pasaría? Por ejemplo, hay un pueblo que tiene un nombre, ¿sí? Y que podrían ser oriundos de una región o no. Y el nombre de ese pueblo es
esperen que me acuerde cómo era, o lo tenía anotado por acá. Los boruncos, ¿sí? Y bueno, hay una región que se llama Trifiolia. Y entonces podríamos preguntar si los boruncos son trifolios o no. Ustedes no lo saben. Entonces yo voy a poner el siguiente razonamiento. Todo borunco es trifiolio. Trifiolio. Trifiolio quiere decir, esta palabra quiere decir que es perteneciente a la región de Trifiolia. Una región. No importa dónde. Bueno. Después tenemos que Chunchuno es un borunco. ¿Sí? Y esas van a ser nuestras premisas. Y la conclusión va a ser que Chunchuno es trifiolio. Entonces yo les pregunto si está bien razonado o no está bien razonado. ¿Es un razonamiento correcto o incorrecto? ¿Es un argumento correcto o incorrecto? Separémoslos de este, que este es otra cosa. Olvidémonos de trifiolia. Ya entendieron que trifiolio es que es de trifiolia. Entonces, yo cuando pregunto si esto es correcto o incorrecto, ¿sí? Ustedes, ¿qué me dicen? Que ese razonamiento es correcto o incorrecto. Me pueden decir, qué sé yo no sé lo que es borunco y no sé si, bueno, usted me dice que los boruncos son un pueblo de no sé dónde y que Trifiolia es una región y qué sé yo, será borunco, son trifiolia, no trifionio. Y si ese chunchuno que yo no sé quién es un borunco o no es un borunco, y si es trifiolio, además no es trifiolio. Bueno, la cuestión es esta. Y esta es la cuestión de la corrección de los argumentos. Podría ocurrir que esta proposición sea verdadera, que esta también sea verdadera y que esta sea falsa. ¿Puede ocurrir eso? No, no puede ocurrir, porque si todos los boruncos son trifiolios y Chunchuno es un borunco, tiene que ser trifiolio, porque todos son trifiolios. ¿Sí? Es bastante obvio el asunto. Porque fíjense, y esto lo voy a tener que... porque con este fibrón se me termina la hoja enseguida. Pero la cosa sería así. Lo que me está diciendo esto es que el conjunto de los boruncos está incluido dentro del conjunto de los trifiolios. Podría ser el mismo conjunto. En ese caso sabemos que está incluido, porque la inclusión, el ser subconjunto, abarca la posibilidad de que sean el mismo. O sea que podría ser esto, o la otra posibilidad sería esto, que una de estas dos cosas es la que pasa. Cuando digo todo borunco es trifiolio, quiere decir que ocurre esto, o sea que aquí tenemos elementos y aquí tenemos otros elementos, o que ocurre esto. Y lo que me dice la segunda premisa es que Chunchuno es un borunco. Entonces vamos a suponer que este de acá sea Chunchuno. ¿Sí?
o que si el caso que se da es que este sea chunchuno. Una C minúscula sería eso, porque estoy hablando del elemento de un conjunto. Muy bien. Y entonces no queda otra que chunchuno sea trifiolio, porque está acá adentro. Como bien se ve, chunchuno es un elemento de los trifolios. Chunchuno es un elemento del conjunto de trifolios. Es decir, no importa si lo que ocurre es así o si lo que ocurre es así. Es decir, si B es igual a T o si B está incluido propiamente en T, es un conjunto propio de T. Cualquiera de las dos cosas que se dé, chunchuno sí o sí tiene que ser un trifiolio. O sea que aunque yo no sepa ni qué son los boruncos, ni qué son los trifolios, ni qué clase de bicho es ese chunchuno, ni siquiera si es una persona o si es un animal o si es una ciudad, cualquier cosa, no importa, sea como sea, esto es tal que en el caso de que se dé la primera y se dé la segunda, se tiene que dar la tercera sí o sí. ¿Sí? Puede ser que las tres sean falsas. Puede ser que las tres sean falsas. No lo sé. Pero el asunto, lo que me tengo que preguntar yo es, bueno, quien acepte que esto es verdadero y esto es verdadero, tiene que aceptar sí o sí que esto también tiene que ser verdadero. No puede aceptarme esto y decir esto no. De la misma manera que acá, quien acepte estas dos cosas tiene que aceptar esto. Quien suponga la situación en la cual esto sucediera, yo voy a imaginar una situación en la cual ocurre esto, ¿sí? En esa situación imaginaria también tendría que ocurrir esto, ¿sí? Aunque yo no sepa qué es esto. Y aquí es donde vamos, ¿sí?, al tercer ejemplo de Chávez, Urquijo y Guibourg, que es, si se acuerdan, el siguiente. ¡Ping! Ahí apareció el tercer ejemplo de Chávez, Urquijo y Guibourg, que dice, porque las premisas son, todas las cucarachas tienen alas, yo soy una cucaracha, por lo tanto yo tengo alas, que es este que está acá. Bueno, vamos a separar esto un poquito. Vamos a ver. Entonces, yo les pregunto, esto ya se los dice Chávez, Urquijo y Guibourg, pero de todas maneras, si uno les pregunta, ¿y esto es este razonamiento, ¿sí?, ¿es correcto o es incorrecto? Y antes de haber estudiado, o de haber leído esto, ustedes me dicen, eso es un disparate, yo no soy una cucaracha, o vamos a suponer que yo, Pablo Usabiaga. Pablo Usabiaga no es una cucaracha, algunos piensan que soy una cucaracha, pero bueno, no. ¿Soy una cucaracha? No, Pablo Usabiaga no tiene alas. Y aparte las cucarachas no tienen alas. Las cucarachas son unos bichos que son bastante asquerosos, pero no tienen, como dice ahí, alas. De manera que eso no es correcto. Yo digo, un momentito. La pregunta es, si alguien aceptara esto, ¿podría rechazar esto? O dicho de otra manera, en un mundo imaginario en el cual ocurriera esto, ocurriera esto, ¿esto no tendría que ocurrir sí o sí? La respuesta es sí, tendría que ocurrir sí o sí. Si uno acepta que esto sucede, no puede rechazar que suceda esto. No importa que esto sea falso, no tiene importancia. Es más, es falso, pero podría ser verdadero. Por ejemplo, viene un mago, ¿sí? O viene un dios. Para los católicos puede ser el dios de los católicos, para los judíos el dios de los judíos, para mí que creo en
en la región escandinava viene Thor, y dice, a partir de ahora, hace una modificación en el universo que dice, ahora todas las cucarachas tienen alas. Y a partir de ese momento todas las cucarachas tienen alas. Y ahora Usabiaga va a ser una cucaracha. Entonces, en ese momento, cuando Usabiaga se convierte en cucaracha, ¿va a tener alas o no? Sí, tiene que tener alas porque ahora todas las cucarachas tienen alas. ¿Sí? Es decir, si ocurre esto y ocurre esto, no necesito ir a mirar a ver si ocurre esto, porque tiene que ocurrir eso. Si cualquier situación imaginaria donde ocurre esto y ocurre esto, tiene que ocurrir esto. Me imagino una situación donde ocurre esto. No importa que en el mundo real suceda o no. Me imagino una situación donde ocurre esto. Me imagino una situación. En esa misma situación también ocurre esto. Bueno, entonces en esa situación tendrá que ocurrir esto sí o sí. En eso radica la relación entre las premisas y la conclusión de un argumento. No importa ahí qué cosa sea verdadero y qué cosa sea falso. Hay alguna relación interesante con la verdad y la falsedad que ya veremos más adelante. Obviamente, yo estoy diciendo que en una situación imaginaria en que esto sea verdadero, esto tiene que serlo, estoy hablando ahí de verdad, ¿no es cierto? Y falsedad. Estoy usando la palabra verdad, pero lo que quiero decir es, no importa si es verdad, sino que tengo que pensar en una situación en la cual fuera verdad. No importa si es verdad o no. Precisamente porque yo puedo pensar en esas situaciones, ¿sí? En las cuales las premisas serían verdad, a ver qué pasaría con la conclusión, es que puedo pensar en esto, ¿sí? Porque no necesito saber qué quiere decir esto para saber que si esto es verdad, si estas dos son verdad, esta tiene que ser verdad. Si en cualquier situación imaginaria, en este caso no me queda otra que imaginarla, pues si no sé lo que quiere decir, que en las cuales esta sea verdadera, esto tendría que ser verdadero. ¿Y por qué? Bueno, el que se apioló del asunto, vamos a sacar esto de los conjuntos que lo puse hoy para que lo vieran, de por qué decía lo que decía, pero vamos a quedarnos con esto. El que se apioló de qué pasaba acá fue la persona que por primera vez en la historia se puso a pensar en por qué algunos razonamientos son correctos y por qué otros razonamientos no son correctos. Y ese chabón vivió hace unos casi 2500 años, se llamó Aristóteles, y vivía vivió en más de un lugar, pero bueno, fundamentalmente donde trabajó fue en Atenas, en la ciudad de Atenas, que ya existía, es una ciudad muy vieja. Entonces, este griego de la antigüedad, Aristóteles dijo, yo lo que me doy cuenta es que, ¿por qué esto es correcto y esto es correcto? Digo, porque esto tiene esta estructura. A es los argentinos y B es los americanos. Entonces, si todo A es B, si se da eso, y además se da que X es un A, X tiene que ser un B. Y si se fijan, esta misma estructura es la que corresponde a este otro razonamiento. Los broncos acá son A y los trifolios son B y chunchuno es X acá. Entonces, todo A es B, X es A, es un A, por lo tanto X es B, es un B. Es el mismo razonamiento en realidad. Porque el razonamiento es la estructura que está debajo, que es lo que hace que sea correcto o no.
Y con nuestra querida cucaracha pasa lo mismo. Todo A acá, A es las cucarachas, es B, tienen alas, o sea, toda cucaracha es una cosa que tiene alas, podemos decirlo así, para decir todo A es B. Todas las cucarachas son una cosa que tienen alas, son algo que tiene alas, todo A es B. Yo soy una cucaracha, ahora X es yo, X es A, una cucaracha, recuerden. Por lo tanto, yo tengo alas, o sea, X es B, yo soy algo que tiene alas. X es, X yo, es una cosa que tiene alas. B, tener alas, algo que tiene alas, es B. Y siempre, para todos estos ejemplos, pueden verlo aplicando lo que vieron de teoría de conjuntos. En este caso, esta estructura, ¿sí? que es correcta, es A está incluida en B. Vamos a ponerlo acá, mejor, así lo vemos para todos. A está incluido en B. Vamos a sacarlo acá. A está incluido en B. X pertenece a A, por lo tanto, X pertenece a B. Y si ustedes miran y aplican las definiciones, van a ver que, por supuesto, que si se da esto, se tiene que dar esto. Y si hacen los diagramas de Euler, ni hablar. Y esto corresponde, esta estructura, que esto es lo mismo que esto está medio en castellano, así lo escribía Aristóteles, con un lenguaje que mitad de fórmula, con lo de las letras A, B, C, mitad esquemático, mitad no. Nosotros lo podemos escribir en fórmula 100% ahora, que aplicando la teoría de conjuntos que en la época de Aristóteles no existía. ¿Sí? Entonces, esta estructura que corresponde a esto es esto que corresponde a lo de las cucarachas, lo de los burúnculos triinfolio, y a los argentinos que son americanos, y Juan, etc. ¿Sí? ¿Vemos por qué entonces son correctos los razonamientos? Ahora vamos a ver qué pasa con los razonamientos incorrectos. Voy a cortar el video acá y paso a los razonamientos incorrectos en el siguiente.